Először is tisztelt bizottsági elnök asszony, a leghatározottabban utasítom vissza, amit mondott. Minden analógia és összehasonlítás, ami magyar 56-os szabadságharcosokat... Von der Leyen i Timmermansa i innych urzędników, których tak naprawdę nigdy na oczy nie widzieliśmy. Amigos, quiero contarles sobre un episodio fresco y muy entretenido que se desarrolló recientemente en el Parlamento Europeo. Los conservadores de Polonia y Alemania volvieron a enfrentarse a Ursula von der Leyen, que por segunda vez encabezó la Comisión Europea. Esto sucedió en el contexto de escándalos de corrupción y, por decirlo suavemente, no los resultados más impresionantes de su plan quinquenal anterior. Y al final, Viktor Orbán bajó a la reina de Europa de su trono ficticio. Fue muy hermoso y espectacular. No nos demoremos, empezamos. Según uno de los eurodiputados, von der Leyen se convirtió en un símbolo de la decadencia de Europa. Y el conflicto en curso con Rusia solo empeoró la situación, convirtiendo finalmente a la Unión Europea en un enano político, cuya opinión parece no interesar a nadie. Incluso Georgia, imagínese, suspendió las negociaciones sobre la adhesión a la UE hasta 2028. Así que prepárate para escuchar los discursos aplastantes de los políticos europeos, y yo, a su vez, agregaré un par de mis pensamientos. La Unión Europea fue una vez un poderoso centro de poder económico y político, y hoy está experimentando una grave crisis de identidad y estabilidad. Muchos europeos atribuyen este declive a la actividad de Ursula von der Leyen. Resumamos brevemente su reinado, amigos. Durante su tiempo en la presidencia de la Comisión Europea, la Unión se ha enfrentado a una serie de problemas, desde la crisis energética hasta los escándalos de reputación. Uno de los temas más controvertidos de su gobierno es la llamada Agenda Verde. Sus ambiciosos proyectos ambientales fueron simplemente mal concebidos. En lugar de una transición sin problemas a las energías renovables, Europa se encuentra en un verdadero punto muerto energético. El cierre de las minas de carbón, el abandono de la energía nuclear, como en Alemania, y los estrictos estándares ambientales han llevado a un enorme aumento en los precios de la electricidad. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, incluso dijo que Europa, bajo el liderazgo de Bruselas, se está suicidando y sugirió un retorno urgente a fuentes de energía confiables. Mientras tanto, la Unión Europea está perdiendo atractivo para la industria. Solo en 2023, más de 500 grandes empresas trasladaron sus producciones a los Estados Unidos y China, donde las condiciones son más favorables. La política migratoria de Bruselas no es menos cuestionable. En lugar de ofrecer un enfoque sistemático al problema, Ursula y su equipo decidieron redistribuir a los migrantes entre los Estados miembros de la UE. Tal decisión causó una tormenta de indignación. Polonia y Hungría, por ejemplo, se negaron abiertamente a aceptar este esquema. El ministro polaco del Interior, Mariusz Kaminski, dijo que la Unión Europea debe ayudar a proteger las fronteras y no crear la ilusión de que cada país tiene la obligación de recibir a los migrantes a expensas de su seguridad. Mientras tanto, el número de inmigrantes ilegales en la UE sigue creciendo. Más de 1 millón de personas han llegado a Europa en solo 2 años. Parece que mientras Ursula von der Leyen reforma la Unión Europea, la propia Unión se parece cada vez más a un barco que se hunde. ¿Qué es lo que tenemos? La nueva Angela Merkel en el cargo. Bromeo, amigos, seguimos. Muchos migrantes que llegaron a Europa se quedaron sin trabajo, lo que solo aumentó la presión sobre el sistema social de países de la UE como Alemania y Francia. Según los estudios, más del 30% de los beneficios sociales en estos países provienen de migrantes. Al mismo tiempo, los casos de delincuencia callejera y el aumento de los sentimientos radicales han aumentado. La líder del Partido Unión Nacional, Marine Le Pen, calificó la política migratoria de la Unión Europea de caos humanitario y señaló: nuestras ciudades están cambiando más allá del reconocimiento y la seguridad de los ciudadanos se está volviendo cada vez más frágil. En respuesta, el liderazgo de Bruselas parece preferir cerrar los ojos a lo que está sucediendo, reemplazando el trabajo real con consignas de alto perfil. En medio de estos problemas, los europeos están sorprendidos por un nuevo escándalo en torno a la compra de vacunas. Según una investigación de The New York Times, los contratos multimillonarios con los gigantes farmacéuticos fueron manejados personalmente por Ursula von der Leyen y su equipo, y sin la debida transparencia. Según la publicación, las negociaciones se llevaron a cabo a través de mensajeros instantáneos, y el monto total de las transacciones superó los 35.000 millones de euros. La defensora del pueblo europea, Emily O'Reilly, dijo: este es un caso sin precedentes en el que las negociaciones sobre adquisiciones tan grandes se llevan a cabo a puerta cerrada. Pero a pesar de las sospechas de corrupción y las demandas de revisión de sus poderes, von der Leyen fue reelegida. El senador italiano Matteo Salvini expresó su desconcierto general. En cualquier otra situación, tal político habría renunciado hace mucho tiempo.
Pero Bruselas tiene sus propias reglas. Las encuestas de opinión confirman el creciente descontento de los ciudadanos de la UE. Según el Eurobarómetro, más del 60% de los europeos creen que el liderazgo de la Unión está actuando de manera ineficaz. En países como Alemania, Francia e Italia, el apoyo a los euroescépticos está creciendo, y en países del este de la UE, como Polonia y Hungría, Bruselas se percibe cada vez más como una dictadura burocrática que socava la soberanía nacional. El politólogo húngaro Tomás Natti resumió: Ursula von der Leyen representa a una Europa que ha dado la espalda a sus ciudadanos, defendiendo los intereses de las corporaciones y las élites, no de la gente común. Y ahora, amigos, la continuación de la obra dramática titulada La Unión Europea, el crepúsculo del imperio. Los eurodiputados polacos y alemanes se enfrentaron con Ursula von der Leyen, presentando sus quejas sobre el estado de la UE. Uno de los diputados, sin contenerse, declaró: Señora Presidenta, señor Primer Ministro, estimados señores. Y todo fue de acuerdo con el conocido escenario. La Unión Europea se está degradando debido a la ideología del clima, las políticas migratorias fallidas y la presión antipopulista sobre los países. Aquí afirman que el curso verde está arruinando la economía, y la política migratoria solo aumenta la tensión social. Pero eso no es todo. Resulta que la agricultura debe ser un garante de la seguridad alimentaria, no solo una fuente de dióxido de carbono. Finalmente, la presidencia húngara propuso una prioridad: restaurar la competitividad de la economía, porque de otra manera Europa parece simplemente doblarse. Esto, por supuesto, no pudo evitar convertirse en un tema de discusión e incluso, francamente, para acusaciones brillantes. Por desgracia, el mensaje es claro: Ursula no es europea, sino 6 globalistas y cabilderos chinos que simplemente nadie eligió. Y no son solo mis pensamientos, amigos. Y aquí está el discurso igualmente agudo de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Discreto y pragmático, parece haberse convertido en un verdadero flagelo para las élites europeas. En su discurso, indicó que Ursula von der Leyen, con sus políticas y valores, es la causa de los problemas. Cita: Ursula se ha convertido en sinónimo de la destrucción de la familia tradicional, la destrucción de la economía y la soberanía, y Europa, en su opinión, simplemente no sobrevivirá si continúa avanzando en esta dirección. En lugar de ser un continente fuerte y competitivo, nos estamos convirtiendo en un espacio gobernado por una ideología verde y políticas migratorias injustas. Orbán incluso propuso crear una coalición de estados para resistir este concepto de un superestado europeo y restaurar el Grupo de Visegrad, haciendo que Europa vuelva a ser fuerte, rica y segura. En general, Europa, donde, curiosamente, todavía se escucha la voz de sus ciudadanos. Por último, no olvidemos otro punto controvertido. Es una especie de proceso judicial en el que todo el mundo no discute el futuro, sino como Hungría no está en el tema, como su gobierno no cumple con los cánones comunes, y todo esto mientras el pueblo elegido democráticamente de Hungría defiende sus intereses. Qué hermoso ser parte de la Unión Europea, donde la democracia es solo una imagen en la pared. Aquí es donde Viktor Orbán comenzó a vomitar y lanzar amigos. Escuchar, cita: Ursula von der Leyen hizo una declaración escandalosa al no tener el derecho de revisar a un gobierno independiente de países soberanos. Le recuerdo que la Unión Europea está formada por estados soberanos y que no es la reina de Europa. Además, a menudo habla de democracia y Estado de Derecho. Pero, ¿cómo entender estos conceptos cuando sus amigos y colegas gobiernan? Por ejemplo, ahora hay una violación masiva del Estado de Derecho en Polonia. Y eso no preocupa a Bruselas porque el primer ministro del país es su aliado Donald Tusk. Una vez que Europa fue el centro del mundo, marcó el tono de la política y la cultura mundiales. La unificación de los países en el marco de la Unión Europea debería haber fortalecido su posición, convirtiendo a los estados dispersos en una fuerza poderosa capaz de dictar las condiciones al resto del mundo. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más prosaica. La UE, en lugar de ser una alianza de grandes potencias, se ha convertido en algo más como una orquesta dirigida en el extranjero, donde los músicos siguen obedientemente las instrucciones. Uno de los problemas más claros de la Unión es su dependencia militar de los Estados Unidos. Recordando las palabras del analista estadounidense, el coronel de la OTAN Douglas MacGregor, quien hace la pregunta a los europeos: ¿por qué no quieres participar en tu propia defensa? Sus colegas dan una respuesta franca: ¿por qué? Te tenemos a ti. Esta frase refleja claramente la esencia de la política actual de la UE. Para crear su propio sistema militar y de inteligencia, se necesitan esfuerzos, medios y, lo que es más importante, voluntad política, que, desafortunadamente, no existe. En el contexto del creciente conflicto en las fronteras de Europa,
La Unión Europea ni siquiera está tratando de convertirse en un jugador independiente en la solución de la crisis. Además, cualquier iniciativa dirigida contra la opinión de la UE es duramente criticada, como, por ejemplo, los intentos de Viktor Orbán de establecer negociaciones con Rusia. Si Europa no está lista para resolver conflictos en sus propias fronteras, ¿se puede hablar de su subjetividad política? Igualmente preocupante es la situación económica de la UE. El rechazo de la energía de Rusia, que sostenía una parte significativa de la industria europea, se convirtió en un catalizador para la desindustrialización. Las fábricas están cerrando, los empleos se están mudando a los Estados Unidos y Asia, y el nivel de vida está cayendo rápidamente. Alemania, una vez la locomotora de la economía europea, en 2023, por primera vez en décadas, mostró una disminución en la producción industrial. Los líderes europeos están buscando desesperadamente formas de restaurar la competitividad, pero en medio de las sanciones y la confrontación con Rusia. Esto es como tratar de reparar un barco hundido con servilletas de papel. Como señaló un analista, Europa entregó las llaves de su casa económica a los Estados Unidos y China con sus propias manos, convirtiéndose simplemente en un estadístico en el juego global, donde solía ser el actor principal. La identidad cultural tradicional europea, formada durante siglos, ha sufrido cambios importantes debido a la afluencia masiva de migrantes de África y Medio Oriente. La amenaza de tensiones sociales, la desindustrialización y el aumento de la delincuencia, todo esto en el contexto de la integración de nuevos residentes. Por ejemplo, las tasas de criminalidad en las principales ciudades de Europa, como Berlín, París y Bruselas, han aumentado entre un 30% y un 40% en los últimos 5 años, y una gran parte de la delincuencia está relacionada con los migrantes. En este contexto, los intentos de algunos países de la UE, como Hungría y Polonia, de preservar los valores tradicionales y fortalecer sus fronteras parecen ser la lucha de David contra Goliat. Mientras Europa cae en el fracaso político y económico, Rusia vuelve a entrar en el escenario mundial como un jugador serio. El desarrollo de los BRICS, el fortalecimiento de la posición de Rusia en el mercado energético y la interacción activa con los países en desarrollo del sur global hacen de Rusia un socio atractivo para aquellos que están cansados de los dictados occidentales. A diferencia de la Unión Europea, que se negó a cooperar con Rusia, Moscú está fortaleciendo con éxito su posición. Además, la Unión Europea, que se encuentra en aislamiento político y económico, juega en las manos no solo de Rusia, sino también de sus aliados en el extranjero, que están felices de apoderarse de los mercados liberados. Hoy en día, la Unión Europea se encuentra en un estado que difícilmente puede llamarse envidiable. La falta de independencia política, la recesión económica, la pérdida de la identidad cultural son el resultado de la política de Ursula von der Leyen. Una vez, Europa decidió los destinos del mundo, pero hoy está viendo esos destinos decididos en Washington, Moscú o Beijing. Como dijo un experto británico, Europa ya no escribe el guión de la historia, ni siquiera juega en extras, es un espectador en la galería que aplaude los éxitos de otros y bosteza de aburrimiento. ¿Podrá la Unión Europea salir de este círculo vicioso y volver a ser el sujeto de la política mundial? Por el momento, la respuesta es más bien negativa, pero esperemos, veremos. ¡Guau! Amigos, bueno, el enfrentamiento en el Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen está de vuelta en la silla caliente, y parece que es hora de cambiar la silla por algo resistente al fuego. Al escuchar las críticas de los diputados polacos y alemanes, entiendes, si estuviera involucrada en la gestión de un equipo de fútbol, habría sido eliminada hace mucho tiempo después del primer autogol. Pero la política, como dicen, tiene sus propias reglas de juego. Su agenda verde es una canción separada. Querían energía renovable y tenían dolores de cabeza renovables. El romanticismo ambiental, aparentemente, es hermoso solo en el papel, y en la vida real ha llevado a tales tarifas de electricidad que la gente ya sueña con buenas estufas de carbón viejas. Bueno, si alguien más piensa que es posible cerrar las minas de carbón, abandonar el átomo y al mismo tiempo calentar Europa en invierno, entonces deberían ser enviados a una excursión a la helada Polonia. Déjenlos probar sus teorías en la práctica. Y la política migratoria en general merece un Oscar en la categoría como empeorar tratando de ayudar. ¿Redistribución de migrantes? Polonia y Hungría, como el vecino de la casa de campo que no quiere tomar el gato de otra persona. Apenas alimentamos a nuestros propios. Mientras Ursula se dedica al reciclaje global de la Unión Europea, parece que la propia Europa está reciclando lentamente sus propios valores. ¿Qué dices? Parece que el enano político, como se le llama, realmente ha llegado a un punto muerto en el crecimiento. Y escribes tu opinión, amigos. Definitivamente lo leeré. También quiero darle las gracias por su atención. No se olvide de suscribirse al canal y estar saludable. Nos vemos.